Cataclysm. Cataclysm es un juego de GBT Games. Sus autores son William Terdoslavich y Scott Muldon. Y se ha publicado en el año 2018. Y es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, pero a un nivel distinto al que estamos acostumbrados. Digamos, es un nivel estratégico o gran estratégico. Los jugadores vamos a representar a los dirigentes, los presidentes de los países. Y las decisiones que vamos a tomar van a ser a un nivel muy alto. Cada turno son dos años, es decir, representa un tiempo muy alto. No es habitual en estos juegos estratégicos que sean tanto tiempo. Y las fichas representan ejércitos o varios ejércitos incluso. Tenemos diferentes tipos de fichas, no muchos. Tenemos fichas de tierra, ejércitos que pueden convertirse en ejércitos blindados, ejércitos mecanizados, flotas que pueden convertirse en portaaviones, digamos en flotas con portaaviones, aviones que pueden convertirse en aviones estratégicos, todas estas fichas que os estoy poniendo ahí. Tenemos también submarinos, hay unas unidades de logística. Y hay fortalezas también, que representan fortificaciones que hemos construido. Pero todo, digamos, es un nivel muy grande. Hay un nivel de abstracción muy grande. Y además vamos a manejar acciones políticas. Tenemos las fichas de banderas que van a representar las acciones políticas que podemos hacer. Y estas acciones políticas van a ser, pues, desde intentos de diplomacia, para que países menores, digamos, se conviertan en aliados o consigamos tratados económicos con ellos o tratados de amistad, a alianzas con otras potencias de nuestra ideología, porque en el juego los jugadores van a estar divididos en tres bandos por ideologías: fascistas, que serían Italia, Alemania y Japón; democracias, que serían Francia, Inglaterra y Estados Unidos; y comunistas, que sería la Unión Soviética, que es el único país que forma solo un bando. Entonces nos vamos a poder aliar con los países de cada una de las democracias. De Francia, Inglaterra y Estados Unidos se van a poder aliar entre ellos. Inglaterra, Japón y Alemania también entre ellos. Y para ello vamos a necesitar acciones políticas. Y vamos a estas acciones políticas con las banderas, las fichas de banderas. Así que vemos que no solo tenemos un componente militar, sino vamos a tener un componente político muy importante, porque además el juego tenemos un nivel de implicación que se va a ver marcado. Cada jugador tiene unas fichas, que lo explicaré luego en más detalle, donde en nuestro nivel de implicación en la guerra va a ir aumentando. Y según aumenta este nivel de implicación en la guerra, o nuestra preparación para la guerra, esto va a repercutir en todo. Va a repercutir en nuestras habilidades políticas, va a repercutir en la cantidad de unidades que tenemos disponibles, en todo, digamos, toda la industria se va a volcar en ello y vamos a poder construir más fácilmente, vamos a poder atacar más fácilmente, con mayor facilidad. Digamos, todo tiene una implicación y se mueve por político. Es decir, es un juego en el que las acciones políticas van a empezar dominando la partida, tratando de formar alianzas, tratando de mejorar nuestra situación, tratando de luchar contra el descontento que vamos a tener en nuestros países, y poco a poco esto va a devenir en un conflicto militar, donde las acciones militares, las ofensivas, van a tomar más importancia. Y todo este conjunto forma un juego estupendo, un juego muy bien desarrollado, con unas mecánicas muy distintas, que a veces es complicado en las primeras partidas el saber qué es realmente lo que hay que hacer, y hasta que uno coge el ritmo al juego resulta complicado. Bueno, vamos a hablar de eso un poco en la conclusión, después de la explicación un poco de cómo funciona el juego. Vamos a ver cómo funciona ahora. Antes de empezar a explicar el juego en sí mismo, tenemos que explicar algunos conceptos, porque este juego tiene algunas cosas bastante diferentes a otros wargames de los que estamos acostumbrados. Para empezar, tenemos las cartas de estatus de cada uno de los jugadores, o de cada uno de los países. En este caso tenemos las tres de los fascistas, Alemania, Italia y Japón; las tres de las democracias, Inglaterra, Francia y Estados Unidos; y la de los comunistas, que es la Unión Soviética. Cada una de las cartas va a tener una serie de cosas, de datos, de información, que van a ser muy importantes en el desarrollo de la partida. Por ejemplo, vamos a coger la de los comunistas para que la veáis más cerca, ¿vale? Bueno, pues cosas que vemos ahí. Para empezar, tenemos un nivel de compromiso, de commitment, que es esto que pone aquí, commitment.
que puede tener 5 niveles. Nivel civil, nivel rearmamento, nivel movilización, nivel total war o nivel exhausto. Cada uno de estos niveles, normalmente en una partida, empezará en civil y lo iremos subiendo según vayamos entrando en la guerra, se vayan desarrollando, nos vayamos rearmando, movilizando y entrando en guerra, vamos a ir subiendo. Para hacerlo necesitaremos, como ya veréis más adelante, acciones políticas. No vamos a poder hacer de una manera automática. Eso es una de las cosas interesantes del juego. Siempre todo necesita algún tipo de acción, representando a diferentes niveles la guerra, que es lo que hace realmente curioso, diferente a este juego. Vale. Cada uno de estos niveles nos va a afectar a 4 cosas. A, nuestra efectividad, y como veis aquí es un número, que en este caso en la Unión Soviética siempre es 2, pero en otros países, como vamos a ver ahora, cambia. La cantidad de tropas que tenemos disponibles, el force pool, que es este número, es la cantidad de fichas que vamos a tener. Luego, un nivel de conversión, cómo se van a convertir los recursos, se van a convertir en tropas, y cuando tengamos una ficha ofensiva, cuántas acciones militares nos va a dar, ¿vale? Que es el nivel de conversión. Y luego lo que llaman aquí el home front, y es que, como veréis, hay una ficha que es, digamos, como los problemas que tenemos en casa, o, digamos, solucionar la opinión pública de casa, y según vayamos entrando más en guerra, va a haber un modificador cada vez peor a esa, digamos, los problemas en casa van a ir aumentando. Bueno, pues todo esto va a ir controlado por el nivel de compromiso, el nivel de commitment. Y esto lo vamos a tener en esta hoja. Bueno, como veis aquí el ruso pues no varía, pero si cogiéramos por ejemplo el alemán, como veis, tiene 3 de efectividad, pero cuando entra en Total War baja a 2. ¿Vale? Algunos otros pasa al revés. Los ingleses, por ejemplo, empiezan en efectividad 2 y cuando entran en movilización suben a 3. Luego en exhausto bajan a 2. Estados Unidos, por ejemplo, hace lo mismo. Empiezan 2, 2, 3. Italia y Francia tienen 1. Italia y Francia tienen 1. Y luego Japón tiene también 2 siempre. Como veis, cada uno de ellos es distinto, pero hay una especie de simetría. Es decir, tenemos un país fuerte, un país débil y otro intermedio. Bueno, en el caso de los aliados hay 2 más fuertes. Y es toda esta hoja de estatus, esta carta de estatus, va a marcar, digamos, estos 4 cosas van a ser muy importantes, especialmente la efectividad. Va a ser lo más importante, pero bueno, todo. Ahora vamos a ir viendo poco a poco en el juego cómo es ese red. Aparte de eso, ¿qué más cosas tenemos? Vamos a coger los alemanes. Pues aparte de eso, tenemos una cantidad de marcadores disponibles, que son las banderas, que van a ser las acciones políticas, y las ofensivas, que van a ser acciones militares. Las tropas disponibles que no hayamos comprado todavía, que van a estar aquí, y aquí las tropas que hayamos comprado justo en la fase de producción, que luego van a ir a otro lado. Bien, pues esta hoja va a ser muy importante. Cuando veamos ahora el desarrollo del juego, vamos a ver realmente la importancia que tiene donde tengamos aquí, sobre todo donde tengamos nuestro marcador de compromiso. Otra hoja importante, aunque esta es común, es esta otra, ¿vale? Ese es el display, la muestra, donde vamos a tener otra serie de datos muy importantes. Voy a quitar esto de aquí para que se vea más fácil. ¿Vale? Voy a dejar aquí. Tenemos aquí la efectividad. La efectividad que hemos visto que había aquí en esta efectividad, pues vamos a colocar un marcador de cada uno en su nivel. Como veis, aquí está ordenado siempre de fascista, comunista y democracia, de manera que no va a haber empate. Aunque varios países tengan efectividad 3, primero actuarán unos o luego otros, ¿vale? Este va a ser un orden de actuación. Muchas cosas se van a resolver en orden de efectividad. O efectividad decreciente, de las que tienen mayor efectividad a la menor, o creciente, de menores a mayor. Y cada país va a tener aquí una bandera suya representando su efectividad. A lo de la efectividad tenemos una casilla que se llama reserva. En la casilla de reserva, como veréis, se van a colocar fichas que nos van a permitir actuar inmediatamente. Pero bueno, miremos poco a poco. Quedaos con que aquí se va a marcar la efectividad y la casilla de reserva es importante porque vamos a estar continuamente mirando qué hay fichas en la casilla de reserva.
¿Qué más cosas tenemos aquí? Pues tenemos también un marcador político aquí. Vamos a ver si los países están aliados, qué países están aliados y qué países están en guerra. Se va a marcar con unos cubos, un cubo de cada país, se va a colocar y se va a marcar. Luego tenemos la tabla de estabilidad, que esto es muy importante. Cada país tiene puede estar en 4 niveles de estabilidad, en realidad en 3. Steady, Wavering, inestable y colapso. Es decir, en un nivel fuerte, ¿vale? Que no hay problemas, un nivel donde empieza, digamos, a haber dudas, inestabilidad y colapso. Y cuando colapsa, el país puede rendirse, puede salir de una guerra e incluso puede salir de la partida. Luego tenemos el marcador de turnos, que es este de aquí. Como veis, la partida puede empezar en el 30 empieza en el 33, la campaña grande en el 33 y podría llegar incluso hasta el 50. Tenemos también aquí un marcador para acciones políticas fallidas, que como veréis nos va a permitir mejorar. Cuando fallemos una acción política nos va a permitir que la siguiente vez que lo intentemos sea más fácil. Y luego los marcadores de puntos de victoria. Bien, pues este tablero de aquí, junto con las fichas, las cartas de cada uno de los países, van a ser extremadamente importantes en el desarrollo del juego. Estos conceptos, que ahora iremos desarrollando un poquito para que veáis cómo todo esto se implementa en la partida. Para explicar cómo funciona el juego he colocado el escenario que se llama Días de Decisión, que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es un escenario corto, un escenario pequeño, en el que solo juegan 4 países, Alemania e Italia por los fascistas y el Reino Unido y Francia por los democracias. Y solo se utiliza este tablero, no se utiliza el tablero del Pacífico, de Asia. Lo que vemos es que en este escenario va a empezar en el 37, lo cual significa que ya han pasado algunos turnos y eso ha permitido que los países comiencen a rearmarse. Por eso cada uno de ellos ya está en rearmamento. En su compromiso estos 4 están en rearmamento. Eso significa que aquí hay más tropas en el tablero, de las que habría si empezaran en nivel civil. Y también vemos el desarrollo aquí en el display. Vemos que cada una de las potencias tiene una estabilidad distinta. Tenemos a Italia y a Inglaterra en steady, es decir, en buena estabilidad, mientras que Alemania y Francia pues, están un poquito más inestables. Tenemos aquí el marcador de efectividad. Como veis, Alemania tiene 3, Inglaterra 2 y Francia e Italia 1, y esto va a influir mucho. Los puntos de victoria reflejados en los cubos que están en el tablero. Francia tiene interés o, digamos, alianzas con Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, mientras que Inglaterra pues, tiene las colonias de Jordania e Irak. Italia controla Albania y este cubo que representa Abisinia, que es una regla especial que tiene, mientras que Alemania lo único que tiene es un acuerdo con Suecia, representado por este cubo. Y esto se ve en los puntos de victoria. Ahora mismo las democracias tienen 5 y los fascistas solo 3. Y eso es la parte importante para los puntos de victoria, para ver quién gana la partida si no se acaba de otra manera. Porque las formas para que se acabe la partida es cuando se acaba digamos, el número de turnos, que en los escenarios está limitado, y si no, lo va a limitar cuando se utilice este marcador de Total War, cuando aparezca este marcador de Global War, que se va a colocar en el tablero y va a acabar la partida en los escenarios grandes. Normalmente cuando este marcador se va a colocar, cuando un país entra en Total War, se va a colocar este marcador 2 turnos en adelante. O bien si países de las 3 ideologías están en guerra. Se desencadena la guerra total y eso va a acabar la partida 2 turnos después de que eso pasa, ¿vale? Y este es el marcador que va a determinar el fin de partida. Cuando entra en una guerra normal se va a poner esto aquí, es una guerra limitada. Y después la guerra limitada pasa a Global War. Bueno. También se puede acabar por conquistas. Si 2 países una digamos ideología consigue rendir dos países de enemigos, consigue la victoria. Si Alemania consigue que se rindan Rusia y Francia, pues conseguirá la victoria. O si Alemania consigue que se rinda Francia y se rinde también Inglaterra o Estados Unidos, que es difícil, pero podría llegar a pasar. Bien, eso es un poco cómo finaliza la partida. Hay alguna otra forma más, pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Como siempre digo, esto es un poco para que sea una idea, no es que sea un tutorial detallado. Aunque sí quiero que os quedéis con la idea de cómo funciona el juego. Otras cosas importantes que tenemos aquí es este marcador político de aquí, que hay dos marcadores especiales, que significan las alianzas y las cosas que había durante la época de preguerra. Tenemos el status quo, que es el intento de las democracias por contentar a los
a los otros países, digamos que no haya un desequilibrio, y eso les va a limitar mucho porque les va a tener bastantes limitaciones para las democracias. Y no os lo van a quitar hasta que Alemania, Italia, o digamos, entren en movilización. Digamos, cuando ya se vean abocados a la guerra, ya las democracias se darán cuenta de que no pueden contentar y se quitará ese marcador. Y el Stesa Front, que es algo no parecido, pero bueno, digamos que es una especie de acuerdo de no incordiarse a Alemania e Italia, y no van a poder intervenir en zonas cercanas al otro. Se llaman zonas de interés, que como veréis, esto de los intereses es un concepto interesante, bueno, valga la redundancia, un concepto importante en el juego. ¿Qué más cosas tenemos? Vale, tenemos el tablero mismo. El tablero tenemos cosas distintas. Para empezar, vemos que hay territorios que tienen el color del país, esos son los territorios natales, digamos iniciales. Luego además vemos que algunos, digamos, tienen un color liso y otros tienen un color más rugoso. Esos son territorios con un terreno más montañoso o más complicado y van a tener efectos en el combate. Digamos, va a ser más fácil defenderse en ellos. Y luego tenemos los recursos, que son estos que veis aquí. Hay recursos industriales y recursos naturales. Cada uno de ellos nos va a dar un punto de producción, pero los recursos industriales van a ser más provechosos porque en determinadas circunstancias nos van a dar ofensivas, fichas de ofensiva, que son estas que veis aquí. Una cosa importante que aparece en el tablero y que es distinta es este marcador de aquí. Esto es Civil War, la guerra civil, esto es la guerra civil española. Y estas fichas de ofensiva puestas aquí van a ser ayuda que los países pueden enviar a la guerra civil, ¿vale? Estas ofensivas puestas al lado de una guerra civil se consideran ayuda. Ayuda alemana e italiana y ayuda rusa a la guerra civil española. Y esto sería, digamos, el despliegue inicial. Veis también algunos países neutrales con sus fichas de producción. Hay una diferencia entre las fichas de producción y las que están en el tablero. Las fichas de producción, estas de aquí, son de un solo uso, las usas y se quitan. Digamos, es una potencia industrial menor, pero bueno, tiene su utilidad. Luego tenemos alguna cosa especial que son estas casillas que vemos aquí, que son casillas llaman de delay, de retraso, es decir, si quieres cruzar toda África, pues tardas un turno más, un movimiento más, o si vas por el mar digamos aquí vas al mar de Barents, aquí tenemos el mar Arábigo. Son casillas que van a representar, digamos, zonas que están fuera de los tableros de juego. Otra cosa que vemos en los tableros son estas líneas azules que unen los lados. Esas son zonas que se van a considerar adyacentes a efectos de apoyos aéreos en los combates, ¿vale? Y las líneas que tienen este marcador, como veis aquí, esta ficha de aquí, se van a considerar adyacentes también por tierra, ¿vale? Van a ser zonas de cruce, cruzar por ellas, si atacamos a través de ellas va a tener más dificultad, pero digamos se consideran adyacentes. Y luego, estas zonas que veis aquí rodeadas por un marcador rojo, de aquí poquitas solo de Dinamarca y este estrecho de aquí, se consideran... todo esto se considera una zona, y es un terreno que se llama terreno mixto. Esto es un terreno de tierra, terreno de mar y terreno mixto. Bueno, así contado muy por encima. Y luego las otras dos características importantes del terreno son estos marcadores de R, que significa terreno restringido, donde el abastecimiento, digamos, va a ser más difícil que cruce por allí, no va a poder cruzar, de hecho el abastecimiento va a llegar, pero no lo puede atravesar. Digamos, es terreno donde no vas a sufrir de abastecimiento, va a ser más complicado, y estos puños, que significan la resistencia de ese país a las influencias diplomáticas, ¿vale? Cuanto más puños tiene, peor, porque cada puño nos va a restar uno en la diplomacia. Pero bueno, digamos, corta muy por encima todo esto, pero como veis tiene muchas cosas de lo típico que tienen los juegos de estratégicos de Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que llama la atención es las pocas fichas que hay. Como hemos visto antes, las fichas no tienen marcadores, no tienen, digamos, valores, y tampoco hay muchas fichas. El ejército alemán, como veis aquí, son 2 fichas nada más, y un avión. Una cosa muy limitada. Aquí esto no tiene realmente mucha importancia. Sí tiene importanciamiento, pero digamos no es tan importante como en otros juegos el que tengas muchas fichas apiladas. De hecho aquí el límite de apilamiento son dos unidades por sitio, si es un territorio normal, y si es un territorio restringido, como estos que vemos que tiene la R, entonces solo hay una ficha. Aunque eso se puede solucionar con un tipo de fichas especiales, que son estas fichas de aquí, que son las fichas logísticas, que nos van a permitir aumentar. Si colocamos una ficha logística en un territorio restringido, vamos a poder poner 2 fichas de cada tipo, y además vamos a permitir que pase el abastecimiento. Para eso sirven estas fichas.
Bueno, ya hemos visto todo esto. Vamos a contar un poco cómo funciona el juego. Bueno, lo primero que tenemos en el juego es una fase administrativa. Bueno, todo esto nos viene marcado aquí. Tenemos unas tablas de ayuda, que es esta tabla que viene muy bien. Tenemos la secuencia de juego, la fase administrativa, luego la secuencia de juego, la fase de acción y la fase de fin de turno, que son las tres fases que van a marcar. Fase primera, segunda y tercera. Y cada una con sus diferentes cosas. Y luego tenemos montones de tablas que nos van a ayudar, por dentro y por fuera de la ayuda, al desarrollo del juego. Prácticamente todo viene aquí. Esto está muy bien porque estas tablas de ayuda, hay una por cada uno de los bandos, hay 3 en total, nos van a ser muy, pero que muy útiles. Entonces, lo primero que tenemos en la secuencia de juego es la fase administrativa, esta de aquí. En la fase administrativa lo que vamos a hacer es, lo primero que hay es que vamos a recibir banderas. Bueno, como os he dicho antes, las banderas son las acciones políticas, ¿vale? Siempre que recibamos cosas, las vamos a poner aquí, en la holding box, en el sitio donde vamos a ir, cada uno de los países va recibiendo una bandera. Precisamente las potencias democráticas no reciben banderas porque esta ficha de status quo se lo impide. Podrían recibir, pero tendrían que hacer una tirada de efectividad. ¿Y qué es una tirada de efectividad? Bien, pues vamos con unos conceptos claves del juego. Dados. La tirada de efectividad, aquí en este juego siempre se van a considerar éxitos cuando hay una tirada de efectividad. 5, la tirada en un dado de 5 o 6. Si sacamos un 5 o un 6, se va a considerar un éxito. Y vamos a tirar, cuando hagamos una tirada de efectividad, tantos dados como el valor de efectividad del país que hace la tirada. Es decir, Alemania tirará 3, Inglaterra 2, pero Francia e Italia tiran un solo dado. Y hay que sacar un 5 o un 6. Así que es difícil, sobre todo si tiras pocos dados. Ya incluso con 3 dados a veces es complicado, o sea, fallas. Pero con menos dados pues es mucho más sencillo. Es una tirada de efectividad. Las potencias democráticas, para conseguir una bandera al inicio, tienen que hacer una tirada de efectividad, con lo cual normalmente no la van a hacer o pueden fallarla si lo intentan, ¿vale? Y esa tirada de efectividad a veces es una tirada de estabilidad. Es decir, hacemos una tirada con nuestra efectividad, pero si fallamos, lo que se ve afectado es nuestra estabilidad, que es lo que ocurre aquí. Es decir, Francia podría decidir intentar conseguir una bandera, pero tiraría un solo dado, necesitaría sacar 5 y 6, y si fallara, bajaría su estabilidad. Digamos, ha forzado la política interior y se resiente el país. Con lo cual, pues normalmente no lo van a hacer. Bueno, se ganaría banderas. Después de ganar banderas vendría la producción. La producción vamos a producir por los recursos que controlemos. En este caso veis que Alemania tiene 2, más el de Suecia. Francia tiene 1 y 2, más estos que tiene por aquí, el de Polonia, el de Checoslovaquia, el de Rumanía. Pero, de nuevo, las democracias, el status quo le impide a las democracias el poder usar recursos que estén fuera de su zona. Digamos que estén en países que son colonias o que los tiene tratados. Inglaterra tiene 2, 1 y 2, el de Canadá, y tiene otros fuera en el otro tablero, pero de nuevo le pasa lo mismo. Como se consideran colonias, no puede utilizarlo por el status quo. Y Italia tiene 1 y podría usar también esta ficha de aquí que representa lo de Abisinia, la aventura de Abisinia, pero se gastaría. Bueno, produciríamos tropas, se comprarían. Con un punto puedes comprar una tropa o puedes comprar una ofensiva. ¿Por qué con un punto? Pues bueno, aquí vamos de nuevo a las tablas estas, ¿vale? Como veis aquí la conversión es 1-1. Significa que con un punto de producción construimos una tropa. Si estuviéramos en movilización, por ejemplo Italia, con un punto de producción construiría 2 tropas, porque la conversión es 2. Y si estuviera en Total War, con un punto construiría 3 tropas, conversión 3. Ese es el ratio de conversión. Y eso es muy importante. Según aumentamos nuestro compromiso, eso nos va a aumentar. Las ofensivas siempre se compran 1-1. Un punto de producción, una ofensiva. Eso es siempre igual, no hay conversión. Y este número de conversión va a aplicarse a las ofensivas. Cuando nosotros tengamos una ofensiva, no comprarla, sino cuando nos salga para usarla, la ofensiva nos va a dar un número de acciones igual al ratio de conversión. Es decir, en movilización, una ofensiva cuando la saquemos nos va a dar 2 acciones militares y en Total War nos va a dar 3 acciones militares. Así que como veis, el ratio de conversión es muy importante a la hora de construir y luego al jugar las ofensivas. De manera que, según vayamos entrando en guerra, vamos a necesitar
avanzar nuestro compromiso. Además, una cosa muy importante es que en el compromiso de armamento, que es donde estamos ahora, no se pueden hacer declaraciones de guerra. Para declarar la guerra, entrar en guerra, necesitamos estar al menos en movilización. Y eso también es importante. Bueno, construiríamos nuestras tropas y justo después de esto, las tropas, todo lo que construyéramos iría aquí. Vamos a suponer que Alemania construye con sus 2 puntos, pues una infantería y unos aviones, por ejemplo, o construye, sí, una infantería y unos aviones. Bueno, cada uno va construyendo sus cosas. Inglaterra, por ejemplo, se gasta sus 2 puntos en un barco, los barcos cuestan 2 y además tardan en construirse. El barco no iría a la holding box de producción, iría al turno siguiente, porque tarda más en construirse. También cuestan 2 las mejoras de tropas, como es esto de aquí. Esto es para convertir una infantería en un blindado. Cuando la convertimos, lo que hacemos es damos la vuelta a una ficha y se convierte en unos blindados, y esta ficha volvería a estar disponible. Cada uno va comprando sus cosas. Francia compraría uno y compraría, por ejemplo, otro avión. Inglaterra hemos dicho que ha comprado el barco. Italia solo tiene un punto, pues podría comprar la infantería para no gastar por ejemplo. Cada uno compraría sus cosas, ¿vale? Y acabaríamos el turno con que los jugadores tienen, digamos, la fase, una serie de cosas en su producto en holding box. Vamos a suponer que Inglaterra ha intentado que está aquí. Vamos a tirar los 2 dados de Inglaterra para intentar tener una bandera. Sacamos un 5, así que triunfamos en la tirada de efectividad, y eso hace que no bajemos nuestra estabilidad y nos produce una bandera. Vale. Todos los jugadores, como veis, tienen un montón de cosas, o algunas cosas, ahora porque estamos en un nivel bajo de compromiso, pero seguramente va a haber mucho más. Estamos en un montón de cosas que tenemos disponibles. ¿Qué hacemos con esas fichas? Bueno, aquí hay un concepto muy importante en el juego, que es la cap, digamos la taza. La taza donde vamos a meter las cosas. En esta taza se van a meter todas las fichas, o casi todas. Para empezar, en esta taza lo que vamos a meter son estas fichas que tenemos aquí, que son las 4 fichas de crisis, la ficha de guerra civil y las 4 fichas correspondientes a los home fronts, digamos a los problemas en casa, de cada uno de los países que jueguen. Todas estas fichas van a ir a la taza. ¿Qué representan? Bueno, pues esto es lo que he dicho, cuando salga una de estas fichas, el país correspondiente va a tener que hacer una tirada de estabilidad. Y si la falla, su estabilidad va a bajar. Digamos, los problemas en casa pues se incrementan. Esta tirada se va a ver modificada por el valor que ponga en home front. Si veis aquí, en rearmamento, en civil no hay tirada de home front, pero en rearmamento hay tirada con valor de 0, en movilización con -1 y en total war con -2. Tened en cuenta que como las 6 fichas son a 5 y 6, un -2, pues prácticamente, bueno, sin prácticamente, te asegura que cuando tires vas a fallar. Así que vas a tener que hacer cosas para que cuando llegue tu home front no entres en colapso, que es lo que tienes que evitar siempre, entrar en colapso. Entrar en colapso te puedes sacar de la guerra, incluso te puedes sacar de la partida. Y cuando salga esto, vamos a tener que hacer esa tirada de efectividad para evitar que baje la estabilidad, ¿vale? Que son 2 conceptos muy importantes en el juego. Luego tenemos las 4 fichas de crisis. Las 4 fichas de crisis, cada vez que salga una ficha de crisis, vamos a mirar en esta tabla, la tabla de eventos. Dependiendo si estamos en paz, si algún país está en paz, se mirará aquí, se tirarán unos dados y veremos qué evento tiene lugar, y si está en guerra, pues utilizaremos esto. Y además, cuando salga la tercera ficha de crisis, le daremos la vuelta al turno y significará que puede acabarse la partida. El turno, digamos, se acabará cuando salga la 4ª ficha de crisis. Si no quedan muchas fichas en el tablero. Bueno, hay una forma de contar, pero bueno, no en el tablero, en la cap. Si no quedan muchas fichas en la cap, se acabará el turno. Si quedan muchas, probablemente no se acabe. Y se volverá a meter la ficha de crisis y se volverá a hacer el proceso. Y luego tenemos la ficha de resolución de guerra civil, que cuando salga, pues las guerras civiles se resolverán. Tanto esta como la guerra civil china, que está en el otro tablero y es bastante importante. Todas estas fichas las cogemos y van a la cap, a la taza. Pero no van a ser las únicas fichas que tengamos ahí. ¿Por qué? Porque todas las fichas que hemos puesto en la producción, salvo una, van a ir a la taza. ¿Por qué una no? Porque una la podemos poner en reserva. Una ficha cualquiera. Entonces, en orden ascendente de efectividad, cada jugador va a decir lo que hace. Por ejemplo, Francia puede decir, bueno, pues yo voy a colocar esta bandera aquí y las otras 2 fichas a la taza.
Luego lo haría Italia. Italia puede decir, bueno, Italia habría cogido la ficha del Duce, que digamos, tiene una habilidad, es una de las habilidades especiales de Italia, le permite tirar un dado más en efectividad. Podría poner aquí el Duce y las otras dos fichas a la taza. Bueno, eso es que empieza el barco empieza en producción, si no tardaría 2, es una cosa especial italiana. Y los alemanes igual. Bueno, irían los ingleses, que solo tienen una, o sea, aquí colocarían la bandera, y los alemanes pues colocarían la bandera y las trampas. ¿Por qué estoy colocando las banderas? Ahora lo vais a ver, porque es más útil poder usar las banderas inmediatamente. Y las que pongamos en reserva las vamos a poder utilizar inmediatamente. Así que hemos puesto un montón de fichas en la CAP, que iremos sacando al azar. Con esto acabaría la fase administrativa y comenzaría la fase de acción, que vamos a ver cómo funciona. En la fase de acción, cada jugador va a ir haciendo acciones con sus fichas, ¿vale? O bien con las que tiene en reserva, o bien con las que tenemos en la CAP cuando salgan. ¿Cómo funciona el tema de la reserva? Bueno, la reserva funciona de la siguiente forma. Cualquier jugador que tenga una ficha en la reserva puede interrumpir el flujo de juego de sacar fichas de la CAP, ¿vale? Y se hace en este orden, es decir, en orden de efectividad descendente. Primero, el que tiene más efectividad, en este caso el alemán, luego el inglés, luego el italiano y luego el francés. Aunque veis que tienen igual efectividad, los fascistas interrumpen antes que las democracias, ¿vale? Por eso está ordenado así. Bueno, y además es muy curioso porque imaginemos que empieza la partida y el alemán dice, bueno, yo no quiero interrumpir, y el inglés le dice, sí, yo sí. En ese caso el alemán puede decir, no, espera, si vas a interrumpir yo, interrumpo yo antes. Interrumpir el alemán, ¿vale? Digamos, siempre tiene preferencia. Y vamos a poder utilizar las fichas. En este caso hemos colocado todas fichas de banderas, pero se podrían haber colocado también aquí tropas, ¿vale? Porque las tropas que hemos comprado y hemos colocado en la taza van a salir cuando las saquemos de aquí al azar. Y entonces a lo mejor te interesa tener aquí una tropa para poder colocarla en el tablero rápidamente. Cada uno va a decidir qué es lo que le interesa en eso. Pero antes de explicar todo eso hay una serie de conceptos que son muy importantes que expliquemos en el juego. Que son el concepto de intereses. ¿Qué zonas son las zonas de interés de cada país? El concepto de provocación. ¿Qué acciones realizadas por unos países van a provocar a otros países? Y cuándo acciones que hagamos pueden provocar pueden causar, no provocar, pueden causar que hagamos tiradas de estabilidad. Bueno, vamos a ver. ¿Qué son intereses? Vale. Aquí tenemos en la ayuda, ¿veis? Aquí están. ¿Qué son intereses? Bueno, pues se van a considerar intereses, digamos, zonas que estén adyacentes a territorios natales nuestros o a colonias, digamos, o a zonas donde tengamos un cubito, digamos, que sean digamos no aliados, sean controlados por nosotros, aunque sea políticamente, que es lo que va a significar estos cubos en este caso. Cuando suceda algo en una zona cercana, adyacente, nos vamos a ver provocados. Por ejemplo, si Alemania decide intentar controlar diplomáticamente Austria, bueno, es un mal ejemplo, pero vamos, supongamos que si Alemania decide controlar Noruega, sería una provocación a Inglaterra. ¿Por qué? Porque no es que esté adyacente, pero si está a través de un mar también se considera una zona de interés. Es decir, Inglaterra tiene interés en Noruega, tiene interés en Dinamarca, tiene interés en el Benelux, tiene interés en España, tiene interés en Irlanda, y por aquí tiene interés en Turquía, porque está adyacente a Irak, tiene interés desde su colonia. Desde aquí pues tendría interés en Egipto, en Grecia, ¿vale? Porque está a una zona de mar, digamos, va a significar la zona de influencia donde cuando suceda algo en contra de sus intereses o cuando un poder enemigo intervenga, ese país se va a sentir que es su zona, digamos, que esa zona le implica a él directamente. Y esto es importante porque cuando alguien realice acciones militares o políticas en zonas de intereses nuestros, nos vamos a sentir provocados, ¿vale? Esta es la provocación. Hay muchas cosas que nos provocan, ¿vale? Y cuando nos provoca algo, nos va a dar una bandera inmediatamente. Por ejemplo, empezamos la partida y Alemania decide utilizar su ficha
para hacer una acción política sobre Hungría. ¿Vale? Bueno, para empezar, para hacer una acción política tiene que ser una zona nuestra de interés, y Alemania no está adyacente aquí, con lo cual tendría que ser Austria, por ejemplo. ¿Vale? Sobre Austria, gasta la bandera iría aquí, a disponibles, e intentaríamos controlar a Austria. Explicaremos luego un poco por encima cómo se consigue. Supongamos que lo consigue. Si lo consigue, colocaríamos un cubito alemán en Austria, y eso automáticamente sería una provocación, ¿para quién? Para Francia. Nunca provocamos a nuestras mismas, a los países de nuestra misma ideología, ¿vale? Con lo cual Italia es fascista, no se ve provocado. Y al ser provocado Francia cogería una bandera y la podría poner o en la reserva, si estuviera vacía la reserva, o la añadiría a la taza, porque se habría sentido provocada. Vale, así que este concepto de provocación es un concepto muy importante, porque va a generar que nuestras acciones creen banderas, situaciones políticas, acciones, oportunidades políticas para los otros jugadores. Y va, sobre todo al principio de partida, va a haber una continua provocación y contraprovocación. Yo haré una cosa que provocará a un jugador y solo le daré una bandera, y probablemente con esa bandera él hará algo que provoque. Otra cosa que provoca, cada uno de los países tiene aquí marcado cosas que le provocan, ¿vale? En general, te van a provocar si aumenta su commitment, es decir, aumenta su implicación, ¿vale? En la guerra de determinados países. Por ejemplo, Alemania, si Francia, Inglaterra o Rusia lo hacen. Italia, si lo hace Francia e Inglaterra. Inglaterra, si lo hacen Italia o Alemania. Y Francia, si lo hace Italia o Alemania. ¿Vale? Cada uno, digamos, se va a sentir pro. Y eso nos va a dar una bandera. En el momento que, por ejemplo, Alemania podría gastar esta bandera para entrar en movilización, ¿vale? Porque es una acción política también, como ahora lo explicaré. Al hacer eso, se verían automáticamente provocadas Inglaterra y Francia. Bueno, lo he explicado un poco por encima, pero que tengáis en cuenta que hay muchas acciones que van a provocar a los otros jugadores. Y muchas de nuestras acciones políticas solo las vamos a poder hacer en nuestra zona de interés. Y cuando otros jugadores hagan acciones políticas en nuestra zona de interés, o militares también, nos van a provocar. Y todo esto nos va a generar más banderas, que inmediatamente vamos a poder colocar en la reserva si está vacía, o irán a la taza. Bueno, conceptos importantes estos. Una vez hecho, digamos que sabemos eso, ¿qué acciones podemos hacer? Bueno, cosas que pueden pasar. Tenemos acciones políticas y acciones militares. Las acciones políticas se hacen con las banderas. ¿Las acciones políticas cuáles son? Pues tenemos... A ver, ¿dónde está? Las acciones políticas tenemos todas estas acciones políticas. ¿Vale? Entonces hay acciones políticas muy importantes. Por ejemplo, formar una alianza. Si queremos aliarnos, ahora mismo Inglaterra y el Reino Unido son democracias, pero no están aliados entre sí. Estar aliados tiene muchas ventajas. Por ejemplo, cuando tú estás aliado, todas las zonas de interés de tus aliados se consideran zonas de interés tuyas. Y todo lo que te provoca a tu aliado, te provoca a ti también. Además, si estás aliado, vas a poder, en guerra, activar con tus ofensivas o con tus acciones militares unidades del otro si están juntas con las tuyas. Vas a poder apoyarle con los aviones en caso de combate. Vas a poder hacer muchas cosas, ¿vale? Pero para eso tienes que aliar. Y para aliarte necesitas usar banderas. Para formar una alianza necesitas que haya una bandera de cada uno de los países que van a intentar aliarse. Se hace una tirada de efectividad del menor. Es decir, por ejemplo, si Inglaterra y Francia quisieran aliarse, tendría que hacer una tirada con un dado, porque la efectividad de Francia es de 1, y sacar un 5 o 6. Con un 5 se aliarían. Al aliarse, han tenido suerte, porque no es tan fácil como parece, se colocarían estos cubos en las democracias, significando que Francia y Gran Bretaña, el Reino Unido, están aliados. ¿De acuerdo? Así que esas son las acciones políticas que tenemos. Tenemos también declarar la guerra. Si quisieras declarar la guerra a otro jugador, necesitas una bandera y es una acción política, ¿vale? Y además, no solo es una acción política, sino que además necesitas, dependiendo del país, a veces necesitas pasar una tirada de efectividad también, porque si no el Parlamento, digamos, se opone y no te deja declarar la guerra. También puedes intentar hacer lo que hemos visto aquí, en el ejemplo que he puesto aquí de Austria, intentar controlar diplomáticamente un país.
tirarás una tirada de efectividad y si lo triunfa pondrás esto. Lo que pasa es que esa tirada de efectividad se va a ver modificada. ¿Por qué? Los puños lo van a modificar. Cada puño resta 1 a la tirada. De manera que España es imposible de tomar diplomáticamente, al menos normalmente. Y países que tienen 1, como Finlandia, pues necesitas sacar 6. Eso lo complica. Si además el está controlado por otro jugador, eso te va a restar también. Necesitarás 6. También se utilizan para incrementar tu implicación, ¿vale? Una bandera, lo vas a necesitar para eso también. Si por ejemplo Italia decidiera incrementar su implicación, pues necesitarías tirar. Lo que pasa es que Italia tiene la ficha del duce que le permite tirar un dado extra, tiraría 2 dados, ¿no? Tiraría 2 dados, un 5, le aumentaría. Esto tendría un montón de consecuencias. De entrada, provocaría a Inglaterra y a Francia, les daría banderas. Luego además, como veis, aumenta su force pool de 6 a 8. Significaría que tendría que buscar 2 fichas en la force pool italiana y las añadiría a las disponibles. Es decir, cuando aumentamos nuestra implicación, al aumentar el force pool, tenemos más fichas disponibles. Y además, en las tiradas de Homefront restaría 1. Es decir, sería más difícil el conseguir pasar las tiradas cuando salga la ficha de Homefront italiano. Bueno, eso es una acción que podemos hacer también con la bandera, que es aumentar nuestra implicación. La implicación aumenta automáticamente si el país está en guerra, gastas la bandera y no tienes que tirar. Aumenta automáticamente. También puedes hacer una cosa muy importante, que es hacer propaganda. ¿Qué pasa cuando sale tu ficha de Homefront? Vamos a sacar aquí la italiana, que la estoy viendo. Sale la ficha de Homefront, Italia hace su tirada de estabilidad. Vamos a suponer que falla y esto le baja, ¿vale? Y por algún otro motivo le podría haber bajado algo más, ¿vale? Porque ha habido algún otro problema, ha tenido alguna cosa, acciones, hay eventos incluso que lo hacen, y está aquí, muy cerca de colapsar. Y dices, ostras, ¿cómo mejoro yo esto? Pues hay una acción que se llama propaganda. Con una bandera tú puedes hacer propaganda. Propaganda significa una tirada de efectividad y si triunfas aumentas tu estabilidad. Tirarías un 3, falla. Vale. Esto nos viene bien porque estas casillas de aquí son acciones políticas fallidas. La caja de acciones políticas fallidas. Cuando hacemos una tirada de una acción política y fallamos, colocaremos un cubo del país en la zona. En este caso hemos hecho una de propaganda. Colocaremos aquí un cubo en propaganda. Significa que la próxima vez que hagamos propaganda sumaremos 1 a la tirada por cada cubo que tengamos aquí. Pero no podemos hacer otra acción distinta política. Si luego hiciéramos, por ejemplo, intentáramos hacer una alianza, se quitaría el marcador de propaganda, ¿vale? Digamos, nos va a obligar a intentar hacer eso. Esto es, digamos, para que cuando intentas hacer varias veces consecutivas eso, cada vez sea un poco más fácil, porque si no, a veces puede ser realmente terrible. Otra cosa que podemos hacer con las banderas, ¿vale? Pues con las banderas podemos presionar a otro país, podemos intentar darle otra bandera a otro país. Por ejemplo, supongamos que queremos que Italia tenga una bandera y no tiene ninguna, podemos gastar la bandera alemana para intentar darle una bandera a Italia. Siempre haciendo tiradas de efectividad. Siempre que hagamos una acción diplomática, siempre tendremos que hacer una tirada de efectividad. Es decir, tirar tantos dados como nuestra efectividad y sacar al menos un 5 o un 6. Que se puede ver modificado por diferentes cosas. Y también podremos gastar una bandera para hacer una acción, se llama maniobras, para hacer una acción militar. Es decir, gastamos nuestra bandera y nos va a dar una acción militar, ¿vale? Que podría servir, por ejemplo, para invadir un país, ¿vale? Nosotros decidimos gastar una bandera alemana y decidimos que los alemanes ataquen Chequia. Por supuesto, esto va a provocar a Francia, si está aliado con Inglaterra, va a provocar también a Inglaterra, y se va a desencadenar, digamos, toda la serie de acontecimientos que van llevando a que se vaya, digamos, movilizando toda Europa en dirección a la guerra mundial, que es un poco lo que va viendo cómo funciona el juego. Bueno, hemos visto por encima las acciones políticas y luego tenemos los otro tipo de acciones, que son las acciones militares. Todo esto de aquí son acciones militares, ¿vale? Las acciones militares las vamos a hacer normalmente con fichas de ofensiva. Las fichas de ofensiva van a representar todo el abastecimiento, toda la preparación, toda la planificación que se necesita para las campañas militares.
si no compramos, por mucho que tengamos ejércitos, si no compramos fichas de ofensiva, no podremos hacer nada. Realmente nuestros ejércitos lo único que podrán hacer, como mucho, es defenderse, pero poco más. Así que las fichas de ofensiva van a ser cruciales una vez que entremos ya en una fase de guerra. Las fichas de ofensiva además van a responder, como he dicho antes, a la conversión. Comprarlas nos va a costar siempre un punto económico, pero cuando las usemos nos van a dar tantas acciones militares como el ratio de conversión. Es decir, si estamos en movilización nos van a dar 2 puntos, si estamos en Total War nos va a dar 3 puntos. 3 acciones militares o 2 acciones militares. ¿Qué cosas son las que podemos hacer con las ofensivas? Bueno, aparte de, digamos, mover. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es una acción que se llama despliegue. El despliegue es con un punto, gastando un punto militar, una acción militar, vamos a poder mover todas nuestras fichas, ¿vale? Digamos sin límites, siempre y cuando vayamos por zonas controladas nuestras o zonas amigas, de aliados, podremos moverlas. Es decir, con una sola acción, por ejemplo en inglés, podría decidir coger esta ficha de Egipto y traérsela a Londres, ¿vale? Y además mover sus barcos, y además mover los aviones, y además, digamos, moverlas todas, ¿vale? Se llama despliegue. La única cosa que tiene especial despliegue es que si las unidades que despliegas no van a poder entrar en combate en esa misma, digamos, fase. Es decir, si juegas, por ejemplo, si en inglés está en movilización y tiene una ficha de ofensiva, tendría dos acciones militares, con una podría hacer el despliegue y con otra podría hacer un ataque. Pero no podría atacar con las unidades que haya movido por el despliegue, salvo los aviones sí pueden apoyar, pero bueno. Vale, así que esa es la forma de mover. Y como veis, el movimiento no tiene límite en principio, lo único que vayas por zonas que no haya unidades enemigas. Una cosa importante del juego es que mientras los países no son beligerantes, es decir, no están en guerra, no puede haber unidades navales en el mar. Las unidades navales solo están en las bases. Se consideran bases a todas las zonas de tierra y también, como veis aquí, hay bases. Por eso esta ficha naval que está aquí no está en mitad del mar, está en la base de Malta. O si ocupáramos Islandia, esta ficha aquí estaría en Islandia. No podemos dejar esta ficha aquí en medio del mar, porque necesitamos que sea el país beligerante. ¿Vale? Así que, digamos, es un concepto que, bueno, que ver, no lo voy a contar en mucho detalle, porque es una de las cosas más farragosas del juego, el ver cómo se van moviendo, cómo se van colocando las cosas y tal. Aparte digamos, de esa acción, podemos también gastar una ficha de ofensiva para hacer una intervención en una área civil y enviarlo como ayuda, que ponemos la ficha aquí, que es como se supone que habrá sucedido esto. Vale. También podemos gastar, si somos beligerantes, si estamos en guerra, las ofensivas para construir tropas, ¿vale? Si estamos ya en guerra, vamos a poder construir tropas y además nos va a dar tantos puntos de producción como el valor de conversión. Es decir, si el alemán está en movilización, una ofensiva alemana nos permitiría construir 2 tropas que irían o a la reserva o a la taza, como siempre van. De manera que las ofensivas nos van a permitir también reforzar en mitad de un turno, no solo comprar al principio del turno como hacemos con la producción, sino comprar en mitad del turno, ¿vale? Por lo que eso es muy importante tener ofensivas una vez que entremos en guerra, digamos, estamos en combate. Y la otra cosa que nos va a permitir hacer, evidentemente, las acciones militares, las ofensivas, va a ser atacar. Hacer operaciones, que es lo que se llama aquí. Con un punto podemos hacer una operación. Las operaciones pueden ser operaciones terrestres, navales o aéreas. Dependiendo si vamos a atacar zonas terrestres, vamos a atacar zonas navales, o vamos a intervenir llevando barcos, o vamos a atacar a los aviones contrarios, ¿vale? Y eso van a ser. Y unido a esto, tenemos lo que se llaman los aumentos. Los aumentos es que vamos a poder gastar un punto militar en darle un bonificador positivo a una ofensiva, a un ataque. Por ejemplo, si estamos el alemán ya está en guerra total, cada ofensiva le va a dar 3 por el ratio de conversión. Podría gastar una, por ejemplo, para atacar con esta ficha, atacar Francia, ¿vale? Con la infantería, activaríamos la zona, ¿vale? Y además
podría gastar otra ofensiva en darle un +1 a la tirada de ataque. O incluso podría gastarse las otras dos en darle un +2. Pero también podría gastar eso en atacar, pues primero aquí, le quedarían 2, podría atacar luego a lo mejor Checoslovaquia con otra, sería la segunda. Digamos que ella nos vamos a gastar los puntos militares en diferentes cosas, pero podemos aumentar, digamos, dar más apoyo. Y ese de apoyo es muy importante porque se va a sumar a todas las tiradas que hagamos en el combate. ¿Y cómo se van a resolver los combates? Que es un poco a lo que voy una vez contando esto sin querer entrar en muchos detalles. Siempre que combatamos, cada bando va a tirar 2 dados. ¿Vale? Si aquí atacan los alemanes, pues van a tirar 2 dados los franceses y 2 dados los aliados, los franceses. Los franceses y los alemanes, 2 dados cada uno, ¿vale? El que saque más va a ganar el combate. Sencillo. Pero va a haber modificaciones, cosas que podemos hacer. Primero puede haber apoyo aéreo. Podemos ir con nuestros aviones. Y el contrario también puede ir con sus aviones. Siempre sujetos a los límites de apilamiento, es decir, máximo de 2 unidades. Tanto aéreas como terrestres. Si van los aviones, primero habría un combate aéreo. El combate aéreo es igual. Cada jugador tira 2 dados y el que saque más, pues gana el combate. Vamos a coger el dado más alto. Vamos a tirar, por ejemplo, si los franceses tiran, los alemanes tiran, vemos que ganan los alemanes, lo cual significa que los franceses tendrían una baja, porque si un bando gana al otro, digamos, le causa una baja. Si le duplicas, si por ejemplo los alemanes hubieran sacado un 5 y duplican, significarían 2 bajas. Y si le triplicas, pues 3 bajas. Incluso podría haber 6 bajas, si uno saca un 6 y uno, ¿vale? Bueno. En este caso habíamos sacado un máximo un 3 y el otro lado había sacado un 2, así que vamos a ponerlo como estaba. Así que es simplemente victoria alemana. Una baja. Pero siempre podemos evitar una baja retirándonos, de manera que el avión francés se retira, evita la baja, evita dañarse, y el avión alemán se queda ahí. Y eso significa que en el combate el alemán va a tener superioridad aérea. El bando que tiene más aviones en el ataque gana superioridad aérea. Y la superioridad aérea nos da un dado extra, de manera que los alemanes tendrían 3 dados contra 2 de los franceses. Pero puede haber más cosas. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos tanques, los alemanes tuvieran tanques y los franceses no, si tienes superioridad en blindados, es decir, si tienes más unidades de tanques que el contrario, lo que haces es restarle un dado al contrario. Le quitaríamos un dado al francés. ¿Vale? Con lo cual, con superioridad aérea y superioridad en blindados, tiramos 3 dados contra uno solo. Pueden ocurrir más cosas también. Podría ocurrir que estemos atacando una zona en la que no haya tropas, ¿vale? Una zona donde no hay tropas no está indefensa, simplemente no hay un ejército. Una zona donde no hay tropas, cuando la atacamos, en lugar de tener 2 dados de base, tiene un solo dado de base. Se defiende con un solo dado. Si hay un ejército, ya se defienden con 2, ¿vale? Esa es la diferencia entre el ejército y que no lo vaya. Si estamos atacando una zona, por ejemplo aquí, si Italia atacara aquí, una zona con el terreno rugoso, una zona complicada, eso lo que va a hacer es darle un +1 al dado del defensor. Se va a calcular igual, pero le va a dar un +1 al dado del defensor. Y a eso le vamos a sumar, si hemos gastado aumentos en las ofensivas, pues vamos a sumarlo, ¿vale? Y el +1 se suma tanto al combate aéreo como al combate terrestre, ¿vale? De los aumentos, por eso es tan importante. Y así se van a resolver los combates. Si eliminamos a todas las unidades enemigas o hacemos que retrocedan, ocuparemos el territorio. Al ocupar el territorio, colocaremos nuestro cubo, porque hemos capturado, y si se trata de un territorio natal de un jugador, es decir, si por ejemplo si ocupáramos aquí Lorraine con los alemanes, automáticamente le obligaríamos a hacer una tirada de estabilidad. Tendría que hacer su tirada de estabilidad, y si fallase, pues bajaría. Y si entrara en colapso, podría haber opción de que se rindiera el país, ¿vale? Iríamos, de nuevo aquí en las tablas de ayuda nos veríamos qué es lo que pasa cuando hay el colapso, es toda esta secuencia, e incluso a ver si el país se rinde. Rendirse es que sale de la partida, y es una de las formas de ganar. Os dije que una de las formas de ganar era conseguir que 2 países contrarios se rindieran. Y el colapso lo que va a hacer es que tengamos que tirar por todas las cosas que hay fuera, digamos, va a haber muchas tiradas que probablemente nos van a hacer perder cosas de por aquí, nos van a sacar de la alianza, vamos a tener que pedir la paz,
no necesariamente el otro jugador no la va a aceptar, pero lo vamos a tener que pedir. Si pedimos la paz y el otro, por ejemplo, si estuvieran en guerra Francia e Inglaterra contra Alemania y Francia sale de la guerra, pues evidentemente rompe la alianza con Inglaterra. Digamos, como veis, siempre hay implicaciones no solo militares, sino políticas. Y esto es una de las cosas realmente interesantes del juego. Cómo se van interaccionando las cosas políticas con las militares. Y esto es como se resuelve el combate. Los combates navales se resuelven igual. Si tenemos superioridad en portaaviones, pues es el equivalente a la superioridad en tanques. Es decir, si tenemos superioridad en portaaviones, le quitamos un dado al contrario. Si tenemos superioridad aérea, también en los combates navales añadiremos un dado, y eso se compensa. Por ejemplo, aquí podría haber superioridad aérea francesa con superioridad aérea con superioridad de blindados, pues tendríamos los alemanes, por tener blindados, sumarían un dado más, pero como tienen superioridad aérea los franceses, le quitaríamos un dado, 2 contra 2, ¿vale? Se van compensando unas cosas con otras. Como veis, el combate no es muy complicado, pero bueno, tiene bastantes implicaciones y bastantes cosas. Y lo curioso del juego siempre es que vamos a depender de las cosas normalmente que nos salgan en la CAP. Las cosas van a ir saliendo aquí, las ofensivas la mayoría estarán aquí metidas. No sabemos si va a salir una nuestra antes que una del enemigo. No sabemos si van a salir nuestros refuerzos antes que los del enemigo. Todo eso es lo que va a hacer que realmente el juego sea poco predecible y va a simular ese caos de la guerra, esas oportunidades que van y que vienen. Y lo hace muy interesante realmente, y el juego se hace muy entretenido con esto, ¿vale? Estas son un poco digamos, las cosas más por encima, que nos hemos alargado bastante, pero bueno, que veis aquí en el juego. Hay un par de cosas más. Hay unas líneas de abastecimiento. Aquí el abastecimiento no influye demasiado. Si estás desabastecido, lo único que vas a tener es un -1 en el combate, cuando inicies un combate, ¿vale? O cuando te defiendas. No es que no puedas atacar o se eliminen las fichas, no, porque es una escala muy grande. Ten en cuenta que cada turno son dos años, ¿no? Sino vas a tener un -1. Los fascistas tienen la opción de hacer ataques por sorpresa. Pueden atacar utilizando acciones militares en lugar de declarar la guerra antes, como pasa con las democracias o con los comunistas, que tienen que declarar la guerra utilizando una acción diplomática, una bandera. Los fascistas pueden atacar por sorpresa dos veces, una vez a los democracias y una vez a los comunistas. Y hay un par de cosas más. Bueno, un par de cosas más que son las guerras civiles, cómo se resuelven. Las guerras civiles se van a tirar dados, van a tirar 1 o 2 dados dependiendo de la ayuda que tenga cada uno, y vamos a sumar el modificador, y el que saque más pues va a ganar. Si duplicamos, la guerra se acaba. Si no, se da la vuelta a esta, digamos, hay una influencia y vas a conseguir influencia en el sitio, vas a poder actuar diplomáticamente más fácilmente. En China, la guerra civil china se desarrolla más compleja, digamos, hay unas reglas un poco más complejas. Ahora os enseñaré un poco el tablero del Pacífico. Y realmente no hay muchas más cosas. Digamos, esto es el armazón del juego. Lo que es realmente complicado en el juego es saber qué tienes que hacer y cómo todo esto encaja unas cosas con otras. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Este es el tablero del Pacífico. Aquí tenemos a Japón, aquí tenemos la costa oeste de Estados Unidos, Australia, y como veis, pues bueno, pues tiene los mismos marcadores, las mismas cosas que tiene el otro tablero. Lo que pasa es que, claro, aquí la situación es muy distinta. Tenemos mucho mar, obviamente, todo el Pacífico, y va a ser importante el moverse por las islas, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que no lo he explicado cuando hablaba del combate, es que las unidades navales, para hacer operaciones navales, tienen un rango de 2 áreas. Es decir, no podemos llegar desde Tokio hasta Estados Unidos, ni siquiera hasta Midway, y mucho menos hasta Pearl Harbor, porque hay un montón de áreas. Tenemos 2. Tenemos que lanzar los ataques desde nuestras posiciones cercanas. Es decir, tenemos que atacarlos desde las Islas Marshall o desde Truk. Si somos japoneses, pues tendremos 1 y 2 áreas. Aunque podemos hacer lo que se llama una operación extendida, que llegaría a una tercera área. Llegaríamos hasta una área tercera, pero tendríamos un -1 en el combate, en el dado. Y esto va a hacer que en este tablero pues vayamos
como pasó históricamente, avanzando de isla en isla, construyendo bases, tomando las bases contrarias y ocupando poco a poco. En este tablero una cosa importante que hay es que, como veis, hay parte de la Unión Soviética, o el que había en el otro tablero. Esta parte, el ruso necesita construir una ficha especial que se llama el Transiberiano, para poder unirla y poder, digamos, abastecerse fácilmente por aquí. Tenemos China. China tiene un desarrollo especial, hay una guerra civil china con fichas de ejércitos chinos y se va desarrollando cada turno. Cuando sale la ficha de guerra civil, pues los ejércitos chinos, si hay tropas enemigas dentro de China, lo que van a hacer es intentar echarlas, se separa la guerra civil, intentan echarlas, y si no hay tropas o, digamos, control enemigo en China, lo que hacen es pelearse entre ellos. Por lo demás, el sistema pues funciona exactamente igual, lo único que, bueno, las características del Pacífico pues son muy distintas. Bueno, vamos a hablar un poco en general del juego ahora. Como hemos visto, Cataclysm en realidad no es un juego muy complicado, porque las mecánicas son más bien sencillas. Lo que es complejo es la interacción entre todas las cosas, cómo van funcionando las cosas, y acostumbrarse al ritmo del juego. El ritmo del juego va a estar marcado por las fichas que vamos sacando de la taza. No es lo mismo que salgan primero nuestros refuerzos, que salgan los del contrario, que salgan nuestras ofensivas. A veces las ofensivas salen antes de lo que queremos. Si necesitamos una bandera para declarar la guerra, o necesitamos las tropas antes y salen las ofensivas. Esa implicación, ese ritmo que se va formando en el juego, es realmente lo que lo va marcando, y lo que vamos a tener que gestionar y saber cómo gestionarlo, y qué acciones y qué opciones vamos a tomar en cada momento, reaccionar a lo que va haciendo el contrario. Y esto realmente es muy interesante, lo hace muy interesante. Además hay una serie de conceptos que son curiosos. En la hoja de los países habéis visto que hay 5 niveles. Tenemos el nivel civil, tenemos el nivel de rearmamento, tenemos movilización, Total War y colapso. ¿Qué es eso de colapso? Colapso es si en algún momento, estando en movilización o en Total War, nuestro país entra en colapso por estabilidad, ya no tendremos la opción de estar en implicación de ningún tipo, directamente implicación de exhausto. Es decir, nuestro país está exhausto por la guerra y es una situación peor y nos obligará a perder tropas, tendremos unas tiradas de estabilidad malas, tendremos una efectividad menor. Como veis, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene efectividad 3 a partir de movilización, de repente en el colapso se ponen 2. Es decir, nos va a afectar. Hay muchas cosas en el juego que resultan interesantes. Luego hay un montón de reglas especiales. Habéis visto algunas cuando hemos hablado en la explicación, hemos hablado del status quo y hemos hablado de este saffron. Pero hay un montón. Estas hojas de aquí vienen todas las habilidades o todas las reglas especiales, que hay un montón de ellas, y algunas influyen mucho. Hay un pacto económico entre Estados Unidos y Japón que no se puede romper fácilmente. El americano, para romperlo, necesita gastar una bandera. Hay un pacto entre Inglaterra, Estados Unidos y Japón para no construir barcos. No pueden añadir barcos a su force pool hasta que no sucedan determinadas cosas y ese pacto se elimine. No pueden ocupar determinadas zonas en el Pacífico, que está dividido el tablero en varias partes. Está el status quo de las democracias, que les va a impedir hacer muchas cosas. Y cómo saber librarse o sortear esas reglas especiales va a ser muy importante, y es una de las cosas que requiere algo más de adaptación durante las primeras partidas, porque a veces te ves bloqueado por ello. Hay reglas especiales, por ejemplo, el alemán gana 2 banderas, no una al principio, pues lo que llaman la noche de los cuchillos largos, la regla especial del Duce de Italia. O sea, hay muchas cosas, muchos detalles que vienen aquí. La Unión Soviética tiene unas reglas muy especiales, porque la Unión Soviética tiene una postura. ¿Veis este marcador de aquí abajo? Es la postura de la Unión Soviética. La Unión Soviética está en postura de reformas militares, purgas políticas o seguridad colectiva. Y esto le va a afectar, porque algunas de ellas le van a restar en el combate, otras a las acciones diplomáticas, otras le va a impedir tener banderas. Y entonces la Unión Soviética tiene que optar qué es lo que usa en cada momento. Y esto, es importante, pues no puede cambiar fácilmente. Tiene que gastar una bandera para cambiar, o cuando le sale la ficha de Homefront puede cambiar. Entonces, ¿qué postura adoptar? Es una decisión muy importante para la Unión Soviética.
Bueno, hay muchas cosas, ¿vale? El juego tiene muchos detalles, muchas cosas que lo convierten en un juego muy, muy interesante. Pero ese desarrollo hace que sea complejo el coger la mecánica. Pero una vez que vas entrando en él, vas descubriendo partida a partida cosas que están muy, muy bien explicadas, muy, muy detalladas. Otra cosa que quiero comentar también es el reglamento. Bueno, como los juegos de GMT vienen dos reglamentos. Nos tenemos una reglas y un playbook. Bueno, el reglamento está redactado extremadamente detallado y muy puntilloso. Tanto que a veces es difícil encontrar cosas. Por ejemplo, un ejemplo. Hay fichas de submarinos. Pero las fichas de submarinos son unidades navales. Las unidades navales que hay son las fichas de flota y los submarinos. Y en el reglamento dice que ambos son fichas navales. Pero luego en otro sitio te dice que solo las flotas pueden atacar. Pero claro, los submarinos no son flotas. Luego los submarinos no pueden atacar. Solo se defienden y solo bloquean las líneas de comunicación. Pero buscar las reglas sobre submarinos, no hay un apartado específico de submarinos. Tienes que bucear en el reglamento para deducir las cosas. Es decir, tienes que deducir que como los submarinos no son flotas, no pueden atacar. Porque en ningún sitio te dice los submarinos no pueden atacar. Y esto sucede con otras reglas. Y a veces se hace complejo el encontrarlas. Está todo muy, muy claro y explicado. Pero no a veces está en apartados obvios, ¿vale? Yo creo que podría haber tenido una redacción algo mejor, es decir, tener un apartado de submarinos y contarlo, un apartado de aviones y contarlo, pero no, va incluido en otros apartados. Perfectamente definido y perfectamente detallado, pero no sencillo de encontrar. Bien, y luego el playbook. El playbook viene en los escenarios, hay un montón de escenarios, incluso hay algún escenario hipotético en el que hay una Francia fascista y una Italia democrática, entonces irían Italia e Inglaterra contra Francia y Alemania, un escenario curioso que yo no he jugado aún, pero puede ser peculiar. Hay escenario de toda la guerra, tanto en el Pacífico como en Europa, escenarios, el que he puesto yo de ejemplo, que es el escenario de la guerra en Europa, y hay uno de la guerra solo en el Pacífico. Pero, a diferencia de otros juegos de GMT, la secuencia de juego que viene no es tan detallada, digamos, el ejemplo de juego no es tan detallado, aunque es de mucha utilidad. Y esto, pues yo creo que puede ser un problema a la hora de coger cómo funciona el sistema, cómo funciona el juego. Creo que el ejemplo de juego podría haber sido algo más extenso, por ejemplo, el ejemplo de juego está hecho en Europa, si hubiera sido en el Pacífico, pues cuando uno juega en Europa y luego se va al Pacífico, cómo jugar con las flotas, cómo mover las unidades, cómo ir saltando en la isla, pues se hace complejo y no queda muy claro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el juego, para cuando juegas la campaña, los países no empiezan ni aliados, ni empiezan en guerra unos con otros, y que vayan entrando es complejo, porque necesitas banderas para entrar y a veces se pueden evitar que entren esas banderas. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido partidas en las que Estados Unidos le costaba mucho entrar en guerra porque Japón no le provocaba. Japón era muy cuidadoso de no hacer cosas que provocaran a Estados Unidos, no darle banderas, y eso no le permitía que Estados Unidos le costara mucho entrar en guerra. Pero bueno, hay soluciones. Inglaterra le puede provocar, no provocar, le puede hacer presión para darle banderas a Estados Unidos. Bueno, hay formas de hacer las cosas. Y esos son los mecanismos que hay que ir descubriendo y que yo creo que realmente es lo que hace rico al juego. Es un juego que a mí me ha costado descubrir las primeras partidas, pero una vez que ya has ido jugando y ido viendo, creo que el juego es muy rico, muy interesante y tiene muchas cosas. Y además cada partida va a ser completamente distinta por el hecho de cómo van a ir saliendo las fichas de la taza y cómo se va a ir desarrollando la partida. Y yo creo que es un juego que se va a disfrutar mucho, que yo lo voy a disfrutar mucho y que yo creo que los que estéis interesados en él y os atreváis a entrar con él, lo vais a disfrutar. Aunque tiene una barrera de entrada que hay que tenerla en cuenta. Digamos, la entrada no es sencilla. Incluso que hayas jugado muchos wargames, o a lo mejor incluso si has jugado muchos wargames, es más complicado que otros juegos, porque la mecánica no es evidente y es muy distinto a cualquier otro juego. Eso quizás es lo que le hace atractivo también. Bueno, Cataclysm es un juego que yo creo que merece la pena probar.
Como siempre, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado y hasta la próxima.